Padre Todopoderoso, bendito Dios. Te doy gracias, Señor, porque estamos aquí presentes, con un corazón humilde, con un corazón, Señor, para que aprendamos más de tu palabra y llevarlo por obra. Padre, porque tú eres el fundamento de nuestras vidas, para que tú obres, para que la palabra que salga de nuestra boca sea el poder de tus promesas, el poder de tu Espíritu, Señor, para que se edifique, fructifique y produzca. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nosotros declaramos que nuestra boca hablará bendición y no maldición. En nuestra boca hay una promesa de Dios que se va a edificar en nuestras vidas. Y todos dicen amén. Y el sermón, Padre, lo titulamos hoy Manteniendo el Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús, y lo bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tu palabra, Señor Padre, edifícanos, reconstrúyenos, llénanos de ese amor, de ese gozo, que sientamos la unción de tu Santo Espíritu en nuestras vidas, obrando en el nombre de Cristo Jesús. Y todos dicen amén. Amén. Hoy vamos a hablar manteniendo el Espíritu Santo. Mantenerlo en nuestras vidas. Mantenerlo en el fundamento esencial que debemos de vivir y convivir con Él. Porque Él es el que nos va a dar el camino, la guía, la instrucción, la inteligencia, el pensamiento y todo lo que Él puede darnos día a día. Porque así dice su palabra, que Él es el único guiador que está aquí en la tierra y que Él nunca nos desampara y Él siempre está las 24 horas con nosotros, obrando para que nada nos falte, para que siempre seamos victoriosos, siempre tengamos éxito en esta vida. El fundamento de mantener el Espíritu Santo en la vida de cada uno es cultivarlo para que nos guíe a tener una estrecha relación con Dios, porque eso es lo que hace Él, que nosotros le creamos a Dios para que Él obre. Él es el único que nos enseña a tener humildad y fe. Cuando nosotros conozcamos estas dos promesas importantes que nos está hablando las Escrituras, dice que tenemos que tener humildad. Cuando tenemos humildad en nuestro corazón, dice que las ideas, los pensamientos, la sabiduría de Dios fluye en cada uno de nosotros, conforme a la fe que nosotros tengamos, a través de la oración. La oración es importante en nuestras vidas, para todos los cristianos. Tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que siempre estar en coinonía. Sabemos que tenemos un tiempo, ¿verdad?, de aflicción, tenemos un tiempo en veces que no podemos leer la palabra de Dios, pero hay una cosa importante: acordarse de Él. Aunque estemos trabajando arduamente, pero tenemos que acordarnos de Él. Padre, ayúdanos, fortaléceme, dame entendimiento, dame sabiduría, porque yo sé que tú eres mi Padre, no me vas a dejar en vergüenza en cualquier situación. Pero dentro de nosotros le podemos hablar, dentro de nosotros hay una espiritualidad que Él nos sembró, nos engendró, para que nunca lo olvidemos y digamos: tú eres el único Dios que me vas a proveer. Yo sé que estoy pasando por una situación difícil. Yo sé que el día es muy congestionado en ideas, en propósitos, en aflicciones y todo lo que nosotros podamos ver.
Pero hay un Dios que siempre va a ordenar nuestros pensamientos si nosotros nos ubicamos en las promesas de Dios y leemos la palabra de Dios cuando tengamos un momento. Tal vez, ¿verdad? 1 segundo, 2 segundos. Leer una palabra de Dios es algo de nutrición a nuestro espíritu. Y eso es lo que debemos de hacer. No perder la lectura de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el éxito está en la obediencia, en sus mandamientos, en su espíritu. El espíritu de Él nos va a impulsar a hacer más, a hacer algo que nos va a sorprender. Es un impulso que nos llena dentro de cada uno de nosotros. Y me dice, y la palabra de Dios siempre nos da, tú lo puedes hacer, tú tienes esa fuerza de voluntad. Algo dentro de nosotros siempre nos inspira a hacer más, nos inspira a hacer algo o un propósito con excelencia. Y eso es lo más importante, porque el Espíritu va a impulsarnos a hacer más de lo que podemos hacer. ¿Por qué el Espíritu nos va a impulsar más? Porque el Espíritu no conoce el cansancio, no conoce el agotamiento. Él es energía pura. Por eso que Él, cuando opera en nosotros, ¿sabe lo que va a expulsar de nosotros? La maldad, el pecado. Va a hacernos unos hombres, ¿verdad? Donde nos va a fortalecer el Espíritu Santo, y es donde menos nosotros vamos a sentir cansancio. Es donde nosotros nos vamos a regenerar, a tener más fuerza, pero ya no es fuerza humana, sino es fuerza espiritual. Porque la fuerza espiritual, si nosotros lo conociera, en pocas palabras, es una fuerza brutal. Por eso cuando David peleaba y mataba a tanta gente, cuando Dios le ordenaba, tenía una fuerza superior, una fuerza sobrenatural, una fuerza que no había cansancio. Pero solamente lo podemos descubrir cuando nosotros estamos en la presencia de Dios. Por eso la obediencia es importante para que opere el Espíritu Santo en nosotros, porque eso es lo que nos va a impulsar. Aunque ya está, vamos a decir, anocheciendo, atardeciendo, pero hay algo dentro de nosotros que nos impulsa, que nosotros debemos de avanzar, que debemos de terminar, que debemos de hacer algo más que lo que no habíamos hecho, ¿verdad? Porque es un compromiso en el Espíritu Santo y el Espíritu de nosotros con el Espíritu de Dios, y vivir algo sobrenatural, experimentar algo que va a suceder en nuestras vidas. Porque lo que Dios quiere siempre impactar en nosotros, en que nosotros conozcamos que hay una fuerza sobrenatural en cada vida de nosotros. Es una fuerza que muchas de las veces nosotros no sabemos usar. Por eso, cuando Dios manda a su Hijo, nos vino a enseñar grandes cosas, porque Dios tenía un compromiso con el hombre, y aún en estos días tiene un compromiso: vivir en armonía con Él, vivir en santidad. Y Él siempre viene a buscar la voluntad del hombre, que cambie, que se edifique, que entre nosotros veamos el cambio que Dios está haciendo por su palabra. El Espíritu siempre nos va a mostrar un guía, algo que se va a cumplir en la voluntad de Dios. Siempre nos va a capacitar
capacitándonos para sobrevivir y para vivir. Por eso, cuando Jesús vino aquí a la tierra, lo que hacía Él era predicar. Predicar, ¿por qué? Porque el hombre necesitaba el alimento, la semilla que se sembrara en el corazón para que Dios se glorificara en la humanidad y vivir una vida en paz, en alegría y en santidad. Muchas de las veces confundimos la palabra santidad. Muchas de las veces pensamos que la santidad es apartarse, guardarse, que no nos pegue el aire, que estemos en un cuarto especial, todo. No, la santidad es vivir la palabra de Dios, ser obediente a las promesas de Dios, porque Él quiere que la humanidad viva en bienestar. Dios quiere que la humanidad viva una vida de aprendizaje de sus promesas y que la humanidad comprenda la verdad, porque la verdad es la palabra de vida que nos da a cada uno de nosotros, porque la palabra de vida, la palabra verdadera, va a crear algo en nosotros. ¿Para qué? Para que la humanidad no se siga perdiendo, porque tristemente en estos tiempos estamos volviendo en el tiempo de Noé, en donde prefieren estar en una fiesta, en un convivio, pero no quieren acercarse a Dios. Y la palabra de Dios lo dice, que el final del tiempo, el final de los días que Dios va a dar para la humanidad, va a ser como cuando Noé les predicaba. Y tristemente Noé predicó 400 años. Y dice que cuando él predicó nadie se convirtió. Por eso la esencia espiritual de Dios, de cada uno, quiere que reciba uno la revelación. Esa revelación, ese propósito que cada uno debe hacer o dejar de hacer. Es importante conocer a Dios. Es importante que le creamos, porque acercarnos a una comunicación abierta con Dios siempre nos va a edificar, donde vamos a exponer nuestros problemas y nuestras dificultades. Dios no lo conoce. Dios conoce a cada uno de nosotros, nuestros problemas y nuestras dificultades, pero Él quiere que tenga uno una relación, pidiéndole a Él que intervenga, pidiendo a Él que nos dé la solución, siempre aplicando con obra de las promesas verdaderas de Dios. Porque lo que quiere es que viva su palabra. Esa palabra que nosotros proclamemos, eso es lo que va a acontecer en nuestras vidas. Dios está dispuesto a capacitarnos de vivir una vida de victoria, buscando la oportunidad para servir a otros, reflejando el amor y la gracia de Dios que usted puede transmitir, de que el hombre y la mujer que confiese su pecado y sus deseos, ¿verdad? Y se arrepienta buscando la libertad, la paz y la alegría que fluya en el corazón de cada uno de nosotros. Porque eso es lo importante de la palabra de Dios. Y reconociendo que el Espíritu Santo en la vida de cada uno es algo que debemos de siempre cuidar y proteger, porque Él es el guía que nos va llevando día a día en nuestro diario vivir. Y lo que va a hacer el Espíritu Santo cuando nos obre en nuestras vidas, dice que nos va a reprender de nuestros malos impulsos, de nuestros malos deseos, porque Dios quiere
que vivamos en la bendición. Dios quiere que vivamos en la prosperidad y que nada nos falte en la vida. En la vida debe de haber abundancia, porque a Dios le interesa que cada hombre o cada mujer viva en la abundancia y siempre aplicando la obra de las promesas verdaderas de Dios. Si conservamos la llenadura del Espíritu Santo, dice que siempre nos va a conducir un camino de abundancia y de prosperidad, donde nunca va a hacer falta nada, que siempre va a sobreabundar todo, donde la bendición siempre va a fluir y siempre hay un crecimiento espiritual dentro de nuestro interior, más profundo, donde la gloria de Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios lo que va a hacer es fructificar. Porque cuando nosotros hablamos muchas de las veces, tristemente, pero hablamos cosas más destructibles, palabras que no edifican, y cuando menos nos damos cuenta ya lo hablamos, y eso es lo que nos va a acontecer. No es en el momento, sino que son los días venideros, son los días que vamos a caminar. Y cuando a nosotros sale algo mal, no nos gusta. Pero muchas de las veces debemos de acordarnos qué es lo que hablamos y qué es lo que dijimos, qué es lo que proclamamos. Y cuando proclamamos bien, nos va bien. Pero cuando proclamamos mal, nos va a ir mal. Y es un momento donde nosotros nos descuidamos. Cuando un tiempo de enojo, un tiempo de ira, un tiempo de distracción, cuando el enemigo se aprovecha para que nosotros expresemos algo malo de nuestra boca. Muchas de las veces pensamos que nos está yendo mal. Muchas veces pensamos que no vemos la solución, pero debemos de tener cuidado con lo que nosotros hablamos y decimos. Por eso dice la palabra, no te amarres con los dichos de tu boca, porque eso es lo que va a suceder a futuro. Si nosotros le creyéramos a Jesús lo que Él dijo, conforme a tu fe, conforme a lo que tú crees, yo le aseguro que nosotros viviríamos de gloria en gloria. Por eso dice la palabra de Dios que las riquezas son grandes y maravillosas de Dios. Pero como no le creemos y no tratamos de estar siempre de la llenura del Espíritu Santo, porque la llenura del Espíritu Santo siempre nos va a conducir a un camino de abundancia, un camino de prosperidad. Y la bendición siempre va a fluir, la prosperidad va a fluir. Siempre va a haber un crecimiento, porque el crecimiento lo da Dios, pero no, conforme a nosotros lo que le creamos, porque ese crecimiento sale del interior de cada uno de nosotros. Porque si no sale de cada uno de nosotros,
pues nos quedaríamos tranquilamente en la casa y no iríamos al trabajo, o no estaríamos en el trabajo. Pero hay algo que Dios siempre nos va a impulsar a que nosotros trabajemos arduamente. Pero tenemos que trabajar arduamente en el Espíritu. ¿Para qué? Para que Él obre en cada uno de nosotros. Esa obra se llama la gloria de Dios. Y Él es el único, el Espíritu Santo, que nos capacita, nos entrena para que prediquemos las promesas de Dios en nosotros. Porque eso es lo importante, que nosotros mismos nos prediquemos las promesas. Lo que usted cree es lo que va a suceder. Para profundizarnos, para conocer la gloria, para conocer el Espíritu Santo, que tiene la capacidad de entrenarnos con las promesas de Dios y crear una esperanza de libertad en cada uno de nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros le creamos a Dios y al Espíritu Santo. Y solo el Espíritu Santo nos llama a todos a creer, haciendo un cuerpo para que nosotros edifiquemos y promoviendo la unidad, porque no podemos trabajar solos. Siempre debe de haber unidad en nosotros. La comunión es la base fundamental de nuestras vidas con el Espíritu Santo y con Dios, para que nosotros podamos crear una iglesia cristocéntrica, una iglesia en Cristo, porque Cristo nos compró a precio de sangre. Cristo es el único que le pertenecemos, para que el Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros. ¿O no acaso Jesús dijo: yo iré a mi Padre y le rogaré que les envíe un consolador? Porque el Espíritu Santo hace que el hombre experimente una vida transformada, lleno de poder y de la gracia de Dios, por las promesas que Dios nos da a cada uno de nosotros. Pero ya depende de cada uno de nosotros. El Espíritu Santo es un Dios mismo, un Dios que lo quiere edificar, un Dios que lo quiere transformar, un Dios que lo quiere hacer productivo, un Dios que quiere que dé usted frutos. Un Dios que se caracteriza y garantiza que el Hijo de Dios es la misma presencia de Dios en nuestras vidas. Porque en cada uno de nosotros está Dios. Yo le aseguro que si tuviéramos hambre, como cuando llega la hora de comer, o llega la hora de beber agua, ¿qué hace cuando tiene sed? Corre al manantial a acceder, a tomar agua. O también cuando tenemos hambre, corremos a donde hay alimento. Si el Espíritu Santo tuviéramos esos síntomas, yo le aseguro que seríamos muy fructíferos y bendecidos y prósperos. Porque tristemente abandonamos el Espíritu Santo. Nos olvidamos
de orar, nos olvidamos de leer la palabra de Dios. Nos olvidamos de congregarnos. Porque cuando nos congregamos, dice la palabra de Dios que hacemos unidad. Y eso está en Salmos, donde dice que hay bendición. El Espíritu de Dios es el mismo Dios que obra en cada uno de nosotros. El Hijo de Dios obra en nosotros. Él ya hizo su parte, ya hizo su trabajo. Ahora a nosotros nos toca hacer nuestro trabajo de ir a la presencia de Dios, de decirle: Padre, necesito que me edifiques, necesito recibir tus promesas como una semilla para que germine en mí y para que haga crecer algo sobrenatural en la vida de cada uno de nosotros. Porque nos hace falta sabiduría espiritual. Nos hace falta recibir la esencia del poder del Espíritu Santo que va a obrar en cada uno de nosotros. Por eso la Biblia habla del Espíritu Santo como una persona. Dice que tiene emociones, tiene anhelos. Cuando tenemos el Espíritu Santo siempre anhelamos tener algo más. El Espíritu Santo siempre va a anhelar a que usted tenga más. Y si ya lo tiene, tiene que tener más. El Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Por eso dice que es una persona que tiene emociones, tiene anhelos. Y el Espíritu Santo, Él es el único que nos va siempre a guiar en nuestras vidas. El Espíritu Santo dice que se mueve en cada uno de nosotros. Si nosotros apreciáramos ese movimiento, ese anhelo, esa emoción espiritual, que lo contempláramos en nosotros, se despertara un don. Se despertara amarnos a nosotros mismos. Porque muchas de las veces no nos amamos. Por eso Dios y el Hijo de Dios vino a esta tierra y claramente lo dijo, que debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza. Porque Dios es eterno, es omnipresente, es omnisciente, es todopoderoso, es la verdad, el amor y la justicia y la bondad en Él. Por eso Él nos cuida, porque sabe que somos su simiente, su semilla en esta tierra. Y Él no puede dejarnos. Por eso el Espíritu Santo, Él es el único que mora en nosotros. Dice que cuando el Espíritu Santo lo contemplamos, lo amamos, lo cuidamos, lo protegemos, dice que nuestro corazón
siente una energía sobrenatural y que recibimos el consuelo, recibimos la profundidad espiritual de un ser espiritual que está naciendo y creciendo en cada uno de nosotros, porque se está desarrollando. Por eso dice la palabra de Dios que la esencia espiritual queda hasta en los huesos. Por eso cuando los profetas lo iban y lo enterraban, dice que hasta los muertos, los huesos de los muertos se levantaban. Porque la esencia espiritual es tan fuerte en el hombre que muchas de las veces no conocemos la fuerza sobrenatural que tenemos en cada uno de nosotros. Y dice que en esta tierra solo el Espíritu Santo consuela. El Espíritu Santo está en la verdad y Él es el único que nos puede guiar. Él es el único que nos dice que nosotros tenemos una fortaleza que transforma nuestra vida para producir fruto. Siempre los cristianos, cuando estamos llenos del amor de Dios y del poder del Espíritu Santo, dice que siempre va a fluir la gracia de Dios, el amor y de producir la vida. De glorificar a Dios. Miren lo que nos dice Juan 14, 16 al 17. Porque él quería hablar más del Espíritu Santo. Y ves, porque más lo abandonamos. Vivimos por la inercia. Pero el Espíritu Santo, estamos bien cimentados y arraigados en Él. Y a pesar de que nosotros descuidamos el Espíritu Santo, pero Él no nos descuida. Mire lo que nos dice 14, del 16 al 17. Y nos dice así: y yo rogaré al Padre, os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Él está con nosotros para siempre. Él está a las 24 horas. Y yo digo que Dios siempre nos cuida. Porque aunque andamos en el camino de la perdición, en los caminos equivocados, observemos por un momento a un drogadicto o a un borracho. No porque esté en ese estado, vaya y se mate él solo, sino que sabe ir y sabe dónde regresar. Muchas de las veces Dios nos enseña en la vida a contemplar cómo cuida las vidas. Y que muchas veces nosotros lo que vemos en una situación de esas
decimos está tomado, está drogado, no sabe lo que hace. Y tanta mala palabrería que nosotros declaramos. Pero si nosotros lo observamos detenidamente, Dios cuida también esa vida. Protege esa vida. Por eso Dios siempre nos dice orar por los demás. Interceder por los demás. ¿Por qué? Porque aquí claramente nos dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros lo conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Gloria sea el Señor. Por eso yo les puse este ejemplo de los drogaditos y los ebrios. Porque ahí también está Dios. La gracia de Dios. Porque no lo conocen. Por eso Él reafirma, pero ustedes sí lo conocen. Porque han recibido a mi Hijo. Porque hemos recibido al Espíritu Santo en el bautismo. Si nosotros hacemos un poquito de recordación cuando nos sumergen al agua y salimos de esa agua, sentimos una paz, una alegría. Y eso nos dura por unos días. Pero vemos la diferencia. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros veamos la diferencia para que nosotros podamos orar por los demás y traerlos al camino del arrepentimiento. Miren lo que nos dice este gran versículo. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve. Por eso, cuando no son instruidos los niños, porque yo me he puesto a pensar, si no nos instruimos desde niños, ¿cómo vamos a buscar a Dios si no nos enseñaron? Porque dice la palabra de Dios, aunque estuviere viejo, pero no se apartará de los caminos de Dios. Pero cuando un niño nunca escuchó la palabra de Dios, ni nunca vio a sus padres acercarse a una iglesia, ¿cómo el niño se va a acercar? Solo el poder de Dios, el que llama y trae al camino del arrepentimiento. Y nos dice, mire, Juan 14, 26, ahí mismo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en su nombre, en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Por eso es importante leer la palabra de Dios, para que nunca seamos engañados. No ser oidor, sino hacedor de la palabra de Dios. Porque estamos en tiempos difíciles. Por eso ahora las iglesias han disminuido, porque hay mucha comunicación afuera, donde nosotros nos hemos quedado quietos. Y yo en esta semana estaba platicando con una persona y estábamos hablando de los
de los brujos. Un brujo está orando constantemente. ¿Por qué ora? Porque sabe que la persona que lo va a ir a consultar son miles de pesos que le va a pedir. Pero está orando, no deja de orar. Un cristiano que tiene más el poder de Dios, no oramos, nos descuidamos y descuidamos la palabra de Dios. Por eso el Espíritu Santo le expone al mundo lo que está bien y está mal. Porque el Espíritu Santo obra también. Y esto lo hace a través de cada uno. Desde nuestro interior. Lo que hace es ratificar el camino de cada uno y arrepentirse de lo que hacemos mal. Ese es el propósito del Espíritu Santo. Juan 16, del 8 al 11. Nos dice así la palabra de Dios. Juan 16, del 8 al 11. Y cuando venga convencerá, al mundo de pecado y justicia y de juicio. De pecado por cuanto no cree en mí, mas la justicia cuando voy al Padre y no me veréis más, y de juicio porque cuando el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Porque Él se dice que es Dios y cada día está engañando a más almas. Cada día está perdiendo a la humanidad. El Espíritu Santo nos muestra la verdad y disipa la duda. Juan 8:13, ahí mismo del Evangelio. Es hermoso estudiar la palabra de Dios porque nos abre los ojos del entendimiento. Dice Juan 8:13, entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo y tu testimonio no es verdadero. Porque Jesús es la luz del mundo. Y esto es lo que acontecía cuando Jesús predicaba el Evangelio. Si nosotros lo vemos en el 8:12, otra vez Jesús habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tendremos más vida, tenemos más fuerza, más fortaleza. Nos da la esperanza de sobrevivir en fe. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y lo anunciará las cosas por venir. El Espíritu Santo nos da la valentía, nos da un amor especial, el amor para amar a los demás. Nos mostrará el gozo de vivir una vida con Dios, una vida de libertad, una vida de paz y de alegría en nuestra convicción de cada uno de nosotros. Por eso cuando
los apóstoles en Hechos, que les dijo Jesús, permanezcan juntos, en armonía, en oración. ¿Por qué? Porque era importante que sean ungidos en el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es la que nos va a fortalecer, es el que nos va a avivar nuestra vida espiritual. Y miren lo que dice Hechos 1:8, en donde dice, pero cuando venga, ¿verdad? Él no estaba diciendo, hagan lo que ustedes quieran, no. Todo tiene que estar en un propósito. Y cuando hay un propósito de Dios, tenemos que obedecer. La obediencia hace el éxito. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria, hasta lo último de la tierra. Ese avivamiento del Espíritu Santo hace milagros, prodigios y sanidades. Y eso es lo que Jesús reflejaba. Por eso cuando Él tocaba, Él oraba, libertaba de la opresión demoníaca. Porque era el poder del Espíritu Santo. Y en nosotros está. Pero ahora Dios nos dice que debemos de ser valientes, esforzados, llenos del Espíritu Santo. Porque Él es el único que nos va a quitar el temor y la duda. Porque cuando nos quita el temor y la duda, nosotros vamos a ser bendición para otros. Porque la bendición es invisible. La bendición solamente se hace visible cuando nosotros le creemos a Dios y lo llevamos por obra por el Espíritu Santo, porque tiene que obrar la promesa de Dios. Por eso cuando Dios nos dice en su palabra, dice, los he dado poder, les he dado autoridad de hollar serpientes y escorpiones sobre las fuerzas del mal, y no os dañará. Y hay otro versículo que dice, todos los que creen en mi nombre, que dice, echarán fuera demonios, hablarán lenguas, tomarán víboras en las manos, que dice, y no os dañará. Porque no vamos a obrar nosotros, va a obrar el Espíritu Santo. Él es el que nos va a enfocar. Mire lo que nos dice Hechos 4:31. Lo que causa la oración. 4:31 nos dice la palabra de Dios así. Y viendo antes habló de la resurrección de Cristo, y su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Perdón, yo leí un versículo. 4:31, perdón. Dice la palabra de Dios 4:31. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos ¿qué? Del Espíritu Santo.
hablando con denuedo la palabra de Dios. Entendible. Cuando uno habla la palabra de Dios, significa con denuedo hablar bien la palabra de Dios. Era entendible. Por eso tiene el cristiano el don para servir de una capacidad de fe en las promesas de Dios y de trabajar con Cristo. Porque eso es lo que podemos hacer. Por eso nosotros tenemos que caminar siempre, que debemos dar gracias a Dios en todo. Hermanos amados por el Señor, porque desde el principio de Dios los escogió para ser salvos mediante la obra. Por eso nosotros descubriéramos cada uno de nosotros nuestros dones, como dice Corintios 12, 4 al 7. Y ahora bien, hoy en diversos dones, pero uno mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero uno mismo del Señor. Diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todo y en cada uno. Se manifiesta en nuestras vidas, especialmente del Espíritu, para que bien de los demás y la obra del Espíritu Santo nos ayude a actuar en una forma que agrade a Dios, porque va santificando a ser como Cristo y su poder y su obra. Es algo tan hermoso conocer al Dios eterno. Por eso el Espíritu Santo santifica. El Espíritu Santo nos enseña a tener fe. Nos guía siempre a la verdad. Como dice 1 Corintios 6, 11, pero ya ha sido lavado, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor y en Cristo, pero el Espíritu de nuestro Dios es. Por eso nosotros debemos de llamar al Espíritu Santo. ¿Saben por qué tenemos que llamar al Espíritu Santo? Para que nos santifique en la palabra, nos santifique en la obra, nos santifique en nuestro ser, nos santifique en nuestro corazón, para que nosotros hablemos bien y que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, que transforme nuestras vidas, que rompa toda maldición de nuestros ancestros y todo lo que Dios de nosotros que nos está estorbando para no prosperar, que sea roto en el nombre poderoso de Cristo Jesús, con el fuego de su Santo Espíritu, que limpie nuestro caminar, que limpie nuestro templo, porque muchas de las veces no queremos dejar malas costumbres. Nos cuesta dejar esas malas costumbres, porque lo hemos aprendido por nuestras culturas,
por nuestra sociedad, por el ambiente que nos hemos movido dentro de nuestra vida. Y eso nos impulsa a no dejar que Dios obre en cada uno de nosotros. Pero en este momento le vamos a pedir a Dios que limpie nuestro caminar y que rompa toda costumbre o maldición que nos esté estorbando en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en su Santo Espíritu, para que nosotros veamos el caminar con fe, con una esperanza de un avivamiento espiritual en nuestras vidas, y que el Espíritu Santo obre, que el Espíritu Santo nos fortalezca, que el Espíritu Santo nos abra los ojos de entendimiento y que despierte en cada uno de nosotros el don que tenemos para que nosotros hagamos la obra de Dios, la obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas, para que se rompa todo obstáculo y toda barrera de oposición en contra de nuestras vidas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todos dicen amén. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra